Si tienes tus Biblias contigo, ábrelas en el penúltimo capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Y nuestro título al concluir es La esperanza del creyente en el cielo. Hemos hablado mucho sobre la iglesia militante y triunfante, y hemos pasado mucho tiempo observando esta etapa y tiempo de militancia. Pero ahora miramos al triunfo puro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde termina todo? ¿Cómo termina todo? Sabes, la muerte es una compañera constante de los vivos. Su presencia se hace más y más prominente a medida que pasan los años. Siempre está ahí, pero no siempre la reconocemos. Sin embargo, a veces la muerte se cierne de manera inminente, y parece no solo ineludible e inevitable, sino que parece inminente. Y eso simplemente nos pesa, y puede hacernos sentir desesperados. Ha habido varias ocasiones así en mi propia vida, y cada una de estas situaciones que enfrenté, que me llevaron a pensar de manera diferente sobre la muerte, no son únicas para mí. Otros han enfrentado situaciones similares y han sentido la realidad de la muerte de una manera más cercana como resultado. La primera fue la muerte de mi primo, el primo con el que crecí. Murió a los 16 años. Aquellos que saben algo de mi historia, saben que nací y crecí en el sur de Los Ángeles, California, una zona infestada de drogas y pandillas. Por la gracia de Dios, yo logré salir de allí. Amén. Mi primo no salió de allí. Crecimos juntos. Yo era hijo único hasta los 14 años, y él era lo más cercano que tenía a un hermano. Yo dejé el sur de Los Ángeles, y él no. Y a la edad de 16 años, lo mataron en un tiroteo relacionado con un negocio de drogas que salió mal. Fue la primera vez que asistí a un funeral. Y de repente, como adolescente que se sentía invencible, miré dentro del ataúd de mi primo adolescente que, poco antes de eso, yo habría pensado que también era invencible. Pero ya no estaba, y eso cambió mi manera de pensar sobre la muerte. Yo no era creyente en ese momento. No escuché el Evangelio hasta mi primer año en la universidad. Así que en ese momento solo sentí desesperanza y desconsuelo. La segunda vez que esto se hizo evidente fue cuando murió mi padre, a los 55 años. Nunca olvidaré eso. No crecí con mi padre, pero lo conocía, y Dios había restaurado la relación entre mi padre y yo. Mi padre había llegado a la fe, y de hecho tuve el privilegio de discipular a mi padre cuando era un nuevo creyente. Y luego Dios lo tomó a los 55 años. Relacionado con eso estuvo mi propio encuentro reciente con la muerte. Curiosamente, mi segunda cirugía de corazón ocurrió casi 15 años después, casi exactamente en el mismo día, de la muerte de mi padre por un ataque cardíaco masivo. Y para todos nosotros, no podemos olvidar la pandemia. Sé que ahora miramos hacia atrás en la pandemia, y ahora estamos aquí, y ya no tenemos miedo, y estamos molestos por algunas cosas que nos dijeron. Pero cuando aquello empezó, y tenían el contador en la televisión todos los días diciendo que millones iban a morir, no tienes que decírmelo. Sé que estabas buscando en línea, mirando las cifras cada mañana. Eso nos hizo conscientes de la muerte. Muchos, si no la mayoría de nosotros, hemos perdido a personas en los últimos años debido a la pandemia. Estos son los tipos de eventos que nos recuerdan que nadie sale vivo de aquí, que la tasa de mortalidad es de una persona por cada persona. Amén, alguien. Entonces, ¿dónde encontramos esperanza en tiempos así? ¿Cómo encontramos esperanza en esos momentos? Porque de nuevo, saber que la muerte nos llegará a todos es una cosa, pero tener esperanza a pesar de ese conocimiento es otra. Nadie recibe un diagnóstico terminal y le da un choque a esos 5 al médico. Y así hay esta tensión, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay esta tensión. Entonces, ¿cómo tenemos esperanza en medio de esta tensión? Y creo que aquí en Apocalipsis 21 encontramos una maravillosa respuesta a esa pregunta. 4 cosas quiero que veamos aquí en este texto. Primero, que el creyente tiene la esperanza de un mundo que es mejor que este.
Tenemos la esperanza de un mundo que es mejor que este. Y eso es increíblemente importante, porque nos ayuda a darnos cuenta en esos momentos en los que nos aferramos a la vida, que estamos aferrándonos a algo cuando Dios nos ha prometido algo mejor. Nos aferramos a esto porque es lo que conocemos. Pero Dios nos ha prometido algo mejor. Mira los 2 primeros versículos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué vista tan increíble! El cielo nuevo y la tierra nueva. Esto es una declaración cualitativa. Son cualitativamente mejores que el viejo cielo y la vieja tierra, pero no cualitativamente mejores como, por ejemplo, un Mercedes modelo 2010 comparado con un modelo 2020. Sé que dices Mercedes, pero cuando compras uno y te llega el primer pago del auto, comienzas a decir, esos pagos del Mercedes me están matando, ¿verdad? Así que ese auto nuevo es cualitativamente mejor. ¿Amén? No hay nada como conducir un auto nuevo. No hay nada como eso hasta el siguiente año. Eso no es lo que se quiere transmitir aquí. La idea aquí no es simplemente que esto sea algo mejor, sino que esto es aquello hacia lo que el primer cielo y la primera tierra estaban apuntando. Es el cumplimiento, es la realidad, es la esperanza final. Y no hay nada mejor después del nuevo cielo y la nueva tierra. Es lo mejor que puede existir, porque es la redención de los cielos y la tierra. Pablo captura un poco de este sentido de anticipación en Romanos capítulo 8, en el famoso pasaje que comienza en el versículo 18, donde escribe, «Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Porque la creación aguarda con ansioso anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hay una relación estrecha entre la redención que esperamos, la redención de nuestros cuerpos, la redención final de nuestros cuerpos y la redención que experimentará la tierra. En 1 Corintios 15, 42-44 se describe algo similar. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. De manera similar, el nuevo cielo y la nueva tierra representan la redención de lo que ha sido caído y corrompido. Hay un sentido en el que vemos la creación del mundo en Génesis capítulos 1 y 2, y luego vemos la caída en Génesis capítulo 3. Desde esa caída, no solo el hombre, sino también el mundo mismo, han estado sujetos a la corrupción. Y aquí vemos que esa corrupción terminará. Y no habrá simplemente un cielo y una tierra mejores, sino un cielo y una tierra nuevos y redimidos. La redención se ve no solo en lo que está presente, sino también en lo que está ausente. Por ejemplo, el mar. ¿No es interesante que aquí se mencione que el mar ya no existía más? ¿A qué se refiere esto? Hay varias referencias posibles, pero si observamos otras partes de Apocalipsis y otros textos de las Escrituras, especialmente Isaías, que se utiliza ampliamente aquí en Apocalipsis 21, vemos que el mar se entiende como un lugar de mal cósmico. Por ejemplo, Apocalipsis 2:17,
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y se paró sobre la arena del mar. Apocalipsis 13:1. Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombres blasfemos. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Además, el mar también se entiende como el lugar de los muertos. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:13 se dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por lo tanto, el mar aquí es una imagen ominosa. Y nuevamente en Isaías 51:10-11, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que hizo de las profundidades del mar un camino para que pasaran los redimidos? Así volverán los rescatados del Señor y vendrá nación cantando. Gozo eterno habrá sobre sus cabezas. Obtendrán alegría y gozo, y el dolor y el gemido huirán. En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá mar. Esto no solo se trata de lo que está presente, sino también de lo que está ausente. Y veremos esto nuevamente más adelante en el texto. En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá amenazas, no habrá cosas ominosas, no habrá nada que temer. Todas las cosas que actualmente caracterizan los sufrimientos y las corrupciones que soportamos desaparecerán. No estarán presentes, no formarán parte del nuevo cielo y la nueva tierra. Y luego está la nueva Jerusalén. Observa, nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. Vemos cómo el enfoque se vuelve más pequeño, más cercano y más detallado, hasta que llegamos a la nueva Jerusalén. Esta nueva Jerusalén es descrita como una novia que desciende del cielo. Observa el texto nuevamente. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esto no es la vieja Jerusalén arreglada, amén. Esto es algo nuevo que desciende del cielo. En Apocalipsis 19:7-8 leemos, regocijémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Nota lo que dice aquí en Apocalipsis 21. La nueva Jerusalén desciende del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Vestida en qué? Vestida en estas acciones justas, en estas vestiduras de lino fino que son las obras justas de los santos. Vemos aquí que esta nueva Jerusalén, esta novia de Cristo, representa a las personas que han sido hechas justas por Cristo mismo. En 2 Corintios 11:2 leemos, porque estoy celoso de ustedes con un celo piadoso, pues los desposé con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. La nueva Jerusalén no es un lugar, sino un pueblo, el pueblo redimido de Dios. Este nuevo cielo, esta nueva tierra con su pueblo justo, quienes también han sido hechos nuevos. Vemos una imagen de esto en Efesios capítulo 5, un pasaje que conocemos bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Preparándola para este día, haciéndola lista para este día. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Dios va a restaurar todas las cosas. Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, y el pueblo de Dios será redimido, restaurado y hecho completamente justo. Amigos, este lugar no es nuestro hogar. Nunca fue destinado para satisfacer nuestras almas, y nunca lo hará. Y sin embargo nos aferramos a él. Nos aferramos a este mundo por dos razones principales. Primero, porque es todo lo que conocemos. Pero también, segundo,
porque no nos permitimos ser alentados por verdades como esta, tanto como deberíamos. ¿Sabes? Hay muchos cristianos, muchísimos cristianos, que realmente evitan el libro de Apocalipsis. Piensan que es demasiado misterioso y que no se puede obtener nada de él. Y en cierto sentido hay algo de verdad en eso. Lo digo como alguien que llegó a la fe tarde en la vida. Recuerda, no escuché el Evangelio hasta mi primer año en la universidad. Y cuando obtuve una Biblia, no sé por qué, no puedo explicarlo, pero por alguna razón pensé que sería una buena idea leer el último libro primero. No lo recomiendo. Yo no crecí en la iglesia, no tenía puntos de referencia. Sin embargo, cuando conocemos y amamos la palabra y somos familiares con toda la palabra, asegurémonos de conocer y amar toda la palabra y no alejarnos de este libro, porque está destinado a animar al pueblo de Dios en medio de días oscuros y difíciles. No solo tenemos esperanza de un mundo mejor por venir, sino más importante aún, tenemos la esperanza de una vida en la presencia de Dios mismo. Eso es más significativo. Amén. Nuevo cielo, nueva tierra, maravilloso. Pero un nuevo cielo y una nueva tierra sin la nueva Jerusalén que desciende como una novia preparada para pasar la eternidad con Dios mismo. Entonces realmente no importaría cuán nuevo sea ese cielo y esa tierra. Versículo 3. Y oí una gran voz del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Observa que hemos pasado de y vi a y oí. Hay un patrón aquí, hay un patrón en el que Juan ve cosas y luego escucha, ya sea de parte de Dios o de un ángel, una explicación de las cosas que acaba de ver. Vi esto, y fue increíble, vi esto y fue glorioso, fue maravilloso, y luego alguien me explicó lo que acababa de ver. Y este es el punto de todo. El punto de todo es que este es el lugar donde Dios habitará con su pueblo, que Él morará con ellos, y que Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estoy asombrado por el hecho de que todos quieren ir al cielo, pero una gran parte de ellos no quieren a Jesús. Amén. Hay personas que no quieren tener nada que ver con Jesús ni con la iglesia, pero quieren ir al cielo cuando mueran. No tiene ningún sentido, porque, en última instancia, el cielo es un lugar donde habitaremos con nuestro Dios, con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ezequiel 37, versículos 26-28, nos da una imagen maravillosa de esto. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi morada estará con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nuevamente, ¿escuchas esto? Obviamente, Juan está aludiendo a esto en Apocalipsis 21, y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Más adelante aprendemos que no hay templo en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque su morada está con nosotros. No hay necesidad de un templo. Ya no habrá separación en nuestras vidas, donde trabajamos 6 días a la semana y luego venimos en el 7º día para tener el día del Señor. No, cada día será el día del Señor. Cada día será habitar en la presencia de Dios. Cada día será comunión con Dios mismo. Comunión perfecta e inquebrantable con Dios mismo. Eso es lo que anticipamos. Esa es nuestra esperanza. Amados, si no amas el lugar de Dios y al pueblo de Dios ahora, ¿qué te hace pensar que heredarás un lugar con Dios y su pueblo para siempre? ¿Y qué te hace pensar que perteneces allí? Solo una reflexión. Pero también quiero que notes que esta nueva Jerusalén no es como la vieja Jerusalén, donde la antigua Jerusalén era un lugar donde el pueblo de Dios, la nación de Israel, habitaba. Pero esta nueva Jerusalén es un lugar donde habitan todos los pueblos de Dios. Aquí no hay división étnica en esta nueva Jerusalén. Esto es el cumplimiento del pacto abrahámico. Lo vemos en Génesis 12:1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la esperanza del creyente. No es la esperanza de un grupo en particular. Esta es la esperanza del creyente. ¿Por qué es nuestra esperanza? Jesús responde esa pregunta. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Este nuevo cielo, esta nueva tierra, con su pueblo justo, quienes también han sido hechos nuevos. Vemos una imagen de esto en Efesios capítulo 5, un pasaje que conocemos bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, preparándola para este día, haciéndola lista para este día. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Dios va a restaurar todas las cosas. Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, y el pueblo de Dios será redimido, restaurado y hecho completamente justo. Amigos, este lugar no es nuestro hogar. Nunca fue destinado para satisfacer nuestras almas, y nunca lo hará. Y sin embargo, nos aferramos a él. Nos aferramos a este mundo por dos razones principales. Primero, porque es todo lo que conocemos, pero también, segundo, porque no nos permitimos ser alentados por verdades como esta, tanto como deberíamos. Sabes, hay muchos cristianos, muchísimos cristianos, que realmente evitan el libro de Apocalipsis. Piensan que es demasiado misterioso y que no se puede obtener nada de él. Y en cierto sentido, hay algo de verdad en eso. Lo digo como alguien que llegó a la fe tarde en la vida. Recuerda, no escuché el Evangelio hasta mi primer año en la universidad y cuando obtuve una Biblia. No sé por qué, no puedo explicarlo, pero por alguna razón pensé que sería una buena idea leer el último libro primero. No lo recomiendo. Yo no crecí en la iglesia, no tenía puntos de referencia. Sin embargo, cuando conocemos y amamos la palabra, y somos familiares con toda la palabra, asegurémonos de conocer y amar toda la palabra y no alejarnos de este libro. Porque está destinado a animar al pueblo de Dios en medio de días oscuros y difíciles. No solo tenemos esperanza de un mundo mejor por venir, sino más importante aún, tenemos la esperanza de una vida en la presencia de Dios mismo. Eso es más significativo. Amén. Nuevo cielo, nueva tierra, maravilloso. Pero un nuevo cielo y una nueva tierra, sin la nueva Jerusalén que desciende como una novia preparada para pasar la eternidad con Dios mismo, entonces realmente no importaría cuán nuevo sea ese cielo y esa tierra. Versículo 3. Y oí una gran voz del trono que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Observa que hemos pasado de y vi a y oí. Hay un patrón aquí. Hay un patrón en el que Juan ve cosas y luego escucha, ya sea de parte de Dios o de un ángel, una explicación de las cosas que acaba de ver. Vi esto y fue increíble. Vi esto y fue glorioso. Fue maravilloso. Y luego alguien me explicó lo que acababa de ver. Y este es el punto de todo. El punto de todo es que este es el lugar donde Dios habitará con su pueblo, que Él morará con ellos, y que Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estoy asombrado por el hecho de que todos quieren ir al cielo, pero una gran parte de ellos no quieren a Jesús. Amén. Hay personas que no quieren tener nada que ver con Jesús ni con la iglesia, pero quieren ir al cielo cuando mueran. No tiene ningún sentido, porque en última instancia el cielo es un lugar donde habitaremos con nuestro Dios, con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ezequiel 37, versículos 26-28, nos da una imagen maravillosa de esto. Haré con ellos un pacto de paz.
Un pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi morada estará con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Nuevamente escuchas esto? Obviamente, Juan está aludiendo a esto en Apocalipsis 21. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Más adelante aprendemos que no hay templo en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque su morada está con nosotros. No hay necesidad de un templo. Ya no habrá separación en nuestras vidas, donde trabajamos 6 días a la semana, y luego venimos en el 7º día para tener el día del Señor. No. Cada día será el día del Señor. Cada día será habitar en la presencia de Dios. Cada día será comunión con Dios mismo, comunión perfecta e inquebrantable con Dios mismo. Eso es lo que anticipamos. Esa es nuestra esperanza. Amados, si no amas el lugar de Dios y al pueblo de Dios ahora, ¿qué te hace pensar que heredarás un lugar con Dios y su pueblo para siempre? ¿Y qué te hace pensar que perteneces allí? Solo una reflexión. Pero también quiero que notes que esta nueva Jerusalén no es como la vieja Jerusalén, donde la antigua Jerusalén era un lugar donde el pueblo de Dios, la nación de Israel, habitaba. Pero esta nueva Jerusalén es un lugar donde habitan todos los pueblos de Dios. Aquí no hay división étnica en esta nueva Jerusalén. Esto es el cumplimiento del pacto abrahámico. Lo vemos en Génesis 12:1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la esperanza del creyente. No es la esperanza de un grupo en particular. Esta es la esperanza del creyente. ¿Por qué es nuestra esperanza? Jesús responde esa pregunta. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué fue y preparó un lugar para nosotros? Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esto se trata de una comunión perfecta con Dios. No se trata solo de calles de oro. Amén. Por cierto, eso es simbólico. No importará. Créeme, cualquiera que pueda llegar al cielo y decepcionarse porque no hay calles de oro literalmente, no va a ir al cielo. En tercer lugar, el creyente tiene la esperanza de una sanidad completa. Y cuanto más mayor seas, más grande es el amén que esto recibe. Pero no me refiero solo a la sanidad de tu cuerpo. Mira el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más luto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto nos remite al versículo 1. En el versículo 1, escucha con atención. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aquí dice, las primeras cosas pasaron, y luego añade, y el mar ya no existía más. Ahora dice, ya no habrá muerte. Así que hay una conexión aquí. Hay cosas que Dios está eliminando. Dios está eliminando la muerte, pero también está eliminando todas esas cosas que nos atormentan. Primero, en este cielo actual y esta tierra actual. Y segundo, en estos cuerpos actuales. Y no solo está hablando de que físicamente nuestros cuerpos serán renovados y que estas dolencias desaparecerán, aunque eso es bueno. Amén. Pero fíjate que está hablando de que desaparecerá el luto, desaparecerán las lágrimas y desaparecerá el dolor. Y no está hablando solo de la artritis, aunque eso también. En 2 Corintios 4, 7, 10 leemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero llegará un día en que todo eso desaparecerá. ¿Sabes? Es interesante. Todo el mundo habla de las cicatrices visibles, como las que dejan las cirugías de corazón, esas que te recuerdan cada vez que te miras al espejo. Pero esas no son las únicas. Hay otras cicatrices, visibles e invisibles. Y todos tenemos esas cicatrices, pero seremos liberados de todas ellas. No solo las visibles, sino también las invisibles, las que traen lágrimas, luto y dolor. Esas también desaparecerán. Todos llevamos cicatrices, pero cuando el creyente tiene una esperanza en el cielo, esas cicatrices no nos definen. Nuestra esperanza nos define. Y esta es la belleza del gozo que tenemos. No llevaremos estas cicatrices para siempre. Pero hay una última pieza. El creyente también tiene la esperanza de una justicia perfecta. Mira los versículos 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la cuarta vez que a Juan se le dice que escriba algo. Capítulo 1, versículo 11. Capítulo 14, versículo 3. Capítulo 19, versículo 9. Estos son momentos destacados. Todo esto debe ser escrito. Amén. Ese era el llamado de Juan. Te voy a mostrar algo y lo vas a escribir. Pero de vez en cuando hay un punto de énfasis en el que se le dice: escribe esto. Es como un profesor dando una conferencia y esperando que los estudiantes tomen notas, pero en ciertos momentos enfatiza: escriban esto. Y eso es lo que sucede aquí. La declaración de que estas palabras son fieles y verdaderas está unida a la identificación de Dios mismo como el Yo Soy, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Estas cosas son fieles y verdaderas por la naturaleza misma de quien es Dios. El creyente tiene una esperanza en el cielo, porque nuestra esperanza proviene de Dios mismo. No tenemos esperanza porque alguien vio la luz durante unos minutos y luego escribió un libro. Tenemos esperanza porque las palabras que encontramos en el libro de Dios son ciertas. Nuestra esperanza está arraigada en la naturaleza misma de Dios. Isaías 5:5:1 nos dice: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Estas primeras dos promesas son importantes. Al sediento se le dará agua de la fuente sin costo alguno. Amén. Y al vencedor, Dios lo hará hijo. Ambas promesas reflejan esta idea. Aquellos que vienen a la fe en Cristo y aquellos que perseveran por la gracia de Dios serán recompensados al final de los tiempos. Amén. Pero también es importante recordar que los individuos mencionados a lo largo del libro de Apocalipsis, los cobardes, el opuesto del vencedor, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos, todos ellos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Qué significa todo esto? Lo que significa es que habrá justicia al final de los tiempos. Y eso es una buena noticia. Porque fue y preparó un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esto se trata de una comunión perfecta con Dios. No se trata solo de calles de oro. Amén. Por cierto, eso es simbólico. No importará. Créeme, cualquiera que pueda llegar al cielo y decepcionarse porque no hay calles de oro literalmente, no va a ir al cielo. En tercer lugar, el creyente tiene la esperanza de una sanidad completa. Y cuanto más mayor seas, más grande es el amén que esto recibe. Pero no me refiero solo a la sanidad de tu cuerpo. Mira el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más luto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Esto nos remite al versículo 1. En el versículo 1, escucha con atención. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aquí dice, las primeras cosas pasaron. Y luego añade, y el mar ya no existía más. Ahora dice, ya no habrá muerte. Así que hay una conexión aquí. Hay cosas que Dios está eliminando. Dios está eliminando la muerte, pero también está eliminando todas esas cosas que nos atormentan. Primero, en este cielo actual y esta tierra actual, y segundo, en estos cuerpos actuales. Y no solo está hablando de que físicamente nuestros cuerpos serán renovados y que estas dolencias desaparecerán, aunque eso es bueno. Amén. Pero fíjate que está hablando de que desaparecerá el luto, desaparecerán las lágrimas y desaparecerá el dolor. Y no está hablando solo de la artritis, aunque eso también. En 2 Corintios 4, 7, 10 leemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero llegará un día en que todo eso desaparecerá. ¿Sabes? Es interesante. Todo el mundo habla de las cicatrices visibles, como las que dejan las cirugías de corazón, esas que te recuerdan cada vez que te miras al espejo. Pero esas no son las únicas. Hay otras cicatrices, visibles e invisibles, y todos tenemos esas cicatrices, pero seremos liberados de todas ellas. No solo las visibles, sino también las invisibles, las que traen lágrimas, luto y dolor. Esas también desaparecerán. Todos llevamos cicatrices, pero cuando el creyente tiene una esperanza en el cielo, esas cicatrices no nos definen. Nuestra esperanza nos define, y esta es la belleza del gozo que tenemos. No llevaremos estas cicatrices para siempre. Pero hay una última pieza. El creyente también tiene la esperanza de una justicia perfecta. Mira los versículos 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la cuarta vez que a Juan se le dice que escriba algo. Capítulo 1, versículo 11, capítulo 14, versículo 3, capítulo 19, versículo 9. Estos son momentos destacados. Todo esto debe ser escrito. Amén. Ese era el llamado de Juan. Te voy a mostrar algo y lo vas a escribir. Pero de vez en cuando hay un punto de énfasis en el que se le dice, escribe esto. Es como un profesor dando una conferencia y esperando que los estudiantes tomen notas, pero en ciertos momentos enfatiza, escriban esto. Y eso es lo que sucede aquí. La declaración de que estas palabras son fieles y verdaderas está unida a la identificación de Dios mismo como el Yo Soy, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Estas cosas son fieles y verdaderas por la naturaleza misma de quien es Dios. El creyente tiene una esperanza en el cielo porque nuestra esperanza proviene de Dios mismo. No tenemos esperanza porque alguien vio la luz durante unos minutos y luego escribió un libro. Tenemos esperanza porque las palabras que encontramos en el libro de Dios son ciertas. Nuestra esperanza está arraigada en la naturaleza misma de Dios. Isaías 55:1 nos dice, A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Estas primeras dos promesas son importantes. Al sediento se le dará agua de la fuente sin costo alguno. Amén. Y al vencedor, Dios lo hará hijo.
Ambas promesas reflejan esta idea. Aquellos que vienen a la fe en Cristo y aquellos que perseveran por la gracia de Dios serán recompensados al final de los tiempos. Amén. Pero también es importante recordar que los individuos mencionados a lo largo del libro de Apocalipsis, los cobardes, el opuesto del vencedor, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos, todos ellos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Qué significa todo esto? Lo que significa es que habrá justicia al final de los tiempos. Y eso es una buena noticia. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12, Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No todo será arreglado en el aquí y ahora, pero todo será arreglado. Y ten mucho cuidado con eso, porque tenemos esta tendencia de querer justicia allá afuera, y querer justicia ahora mismo, querer justicia perfecta ya. Sepan esto, la justicia perfecta vendrá. Si todos recibiéramos lo que merecíamos anoche, no habría sesión esta mañana. Pero la justicia perfecta vendrá. Y esa es nuestra esperanza como creyentes, que Dios hará todas las cosas correctas. Sin embargo, que Dios haga todas las cosas correctas es diferente de que Dios haga todas las cosas como yo las quiero. Pero todo será corregido. Habitaremos un nuevo cielo, una nueva tierra y la nueva Jerusalén. Pasaremos la eternidad en comunión perfecta con nuestro perfecto Dios. Experimentaremos una sanidad y plenitud perfectas, y habrá justicia perfecta. Estas cosas no están en duda. Es interesante. ¿Por qué podemos tener esperanza en estas cosas? Porque Dios se identifica no solo como el yo soy, sino también como el alfa y la omega, como el principio y el fin. ¿Sabes? Como padre, una de las cosas que he aprendido a hacer es ser muy cuidadoso al hacer promesas. Amén. Porque hay veces en que simplemente no puedo hacer lo que tenía toda la intención de hacer. Y todos los niños vienen equipados con un monitor especial que les permite recordar con perfecta claridad cualquier y todas las promesas que les haces. Por eso el Padre Sabio aprende a decir, si Dios quiere, amén, papá hará su mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque no podemos prever ni controlar las circunstancias que se avecinan. Y debido a eso, no podemos hacer promesas. Y así, nuestros hijos llegan a saber eso y se decepcionan al saberlo. Y lo que reconocen es que somos finitos. Y que, por mucho que amemos cumplir todo lo que les decimos, no tenemos el control. Y por lo tanto, fallaremos a veces. Dios no es así. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no está diciendo, esta es tu esperanza de cielo, si Dios quiere. Está diciendo, esta es tu esperanza de cielo, yo soy Dios. Así que, amados, cuando enfrenten pruebas y tentaciones, y lleguen a esos momentos en la vida donde la muerte parece más inminente de lo usual, aférrense a esta esperanza. Recuerdo la noche antes de mi última cirugía. Estaba en el hospital, y Bridget había venido y me había pedido algunas cosas. Fuimos padres responsables, habíamos hecho un testamento y todo antes de mudarnos a Lusaka, pero desde entonces no habíamos hecho mucho de eso y las cosas eran muy diferentes. Así que la noche antes de mi cirugía, mi querida esposa se sentó y tocó un tema que nadie quiere tocar y dijo, escucha, necesito algunas cosas de ti. Y yo dije, lo haré. Y así hice el plan de escribir todas las cosas que ella necesitaría si no salía como esperábamos. Ella regresó un rato después y dijo, cariño, ¿lo hiciste? Y le dije, creo que no puedo. Ella preguntó, ¿por qué? Respondí, bueno, si me hubieras dicho esto hace unos meses y hubiéramos dicho, necesitamos sentarnos y hacer esto, no habría problema. Pero mañana van a ponerme a dormir. Abrir mi pecho, detener mi corazón, arreglarlo, esperar que vuelva a latir. Y simplemente siento que hacer esto ahora, no sé, ni siquiera puedo describir lo que se siente hacer esto, no sé si puedo. Y mi dulce, querida, amorosa esposa me preguntó, ¿dónde está tu esperanza? A lo que respondí, estaba esperando que llegaras a eso, ahora puedo hacerlo.
Solo quería asegurarme de que antes de hacerlo estuvieras teológicamente preparada. Pero esto es lo importante, santos. Cuando estás cara a cara con la muerte, ese no es el momento para establecer tu esperanza. El momento para establecer tu esperanza es ahora. Porque cuando esos momentos llegan, no tenemos tiempo para desarrollar una teología del cielo. Lo que hacemos es reaccionar y responder desde las convicciones profundas que ya han sido establecidas. Que Dios, por su gracia, nos establezca en estas convicciones, que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra y una nueva Jerusalén, y que habitaremos ese lugar con Dios en comunión perfecta con nuestro perfecto Dios, que seremos sanados completa y perfectamente en todo sentido, y que la justicia perfecta ciertamente llegará. Esa es la esperanza del cielo para el creyente. Oremos. Dios misericordioso, nuestro Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Dios que sustenta el mundo, el Dios que es soberano sobre todas las cosas y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, el Dios que no es sorprendido ni tomado desprevenido por nada, y nuestro gran Dios, quien traerá una redención perfecta al final de los tiempos. Dios, nos inclinamos ante ti como un pueblo humilde y agradecido, y oramos y pedimos que por tu gracia nos arraigues y nos fundamentes en la esperanza del cielo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro gran esposo, aquel que murió para redimirnos, que ha ido a preparar un lugar para nosotros y que volverá para recibirnos para sí mismo. En ese nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, nuestra roca y nuestro Redentor. En su nombre oramos. Amén.